el nombre de compuesto. O sea, no vamos a preguntar el detalle de esto, pero por cultura yo sé que existen tres formas para nombrar. Entonces una pregunta es, ¿cuáles son las formas de nombrar un compuesto? Tenemos que saber por cultura general que hay tres. ¿Ya? Por ejemplo, lo más tradicional es que los operadores o los maestros siempre usan un nombre tradicional. ¿Sí? Sal, por ejemplo. ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio. Pero hay nombres que usan las personas, por ejemplo, óxido plúmbico, que es dióxido de plomo. O sea, algunas de las preguntas que nosotros podemos hacer, bueno, existen tres formas de nombrar un compuesto. Después el que quiere puede estudiarla ahí y ver por qué se nombran de una manera o de otra. Que ahí están, ¿verdad? Pero mis preguntas... por ejemplo, esto me interesa. ¿Por qué el preguntarle esto? Porque hay tres formas, sistemática, stock o tradicional. Usted va a llegar y le van a decir amoníaco, pero amoníaco es la forma tradicional. Pero en realidad está hablando de hidruro de nitrógeno. O cuando le digan silano, hidruro de silicio. ¿Ya? O fosfina, está hablando de hidruro de fósforo. Entonces hay nombres comunes que uno no conoce en realidad. Entonces, cuando hablan de ese tipo de nombres, amoníaco, ya, por aquí hay uno. Ya, entonces, sabemos que existen tres formas de nombrar, ¿verdad? Dentro de eso, lo que me interesa que sepan es qué es un ácido. Un ácido o un óxido. Un óxido es aquel elemento que tiene en su fórmula la presencia de oxígeno. ¿Por qué se oxida un elemento? Porque hay oxígeno en el ambiente. ¿Por qué se echa a perder la fruta? Porque el oxígeno la ataca. Se oxida. ¿Ya? ¿Qué son los óxidos? Tienen presencia de oxígeno. ¿Qué es un ácido? ¿Qué es un ácido? Aquel elemento que tiene la presencia de hidrógeno. ¿Sí? Eso. ¿Qué es un óxido? Aquel compuesto que tiene la presencia de oxígeno. ¿Y qué es un ácido? Los que tienen compuesto la de presencia hidrógeno. de hidrógeno. ¿Sí? ¿Dónde están los ácidos? Ahí. Hidruros o ácidos. ¿Cuál es la característica del ácido? Tiene la presencia de hidrógeno. Eso. O sea, cuando yo le hablo de nomenclatura química, estoy preguntando lo básico. Estoy diciendo, hay tres formas de nombrar. ¿Por qué? Para cuando ustedes le nombren un compuesto, diga, oye, pero ese compuesto no me suena. Ah, porque hay tres formas en que se nombra un compuesto. Entonces yo ahí voy y digo, investigo, este es el nombre químico. Y eso lo vamos a poder determinar nosotros en la hoja de seguridad. ¿Ya? Después de eso, ¿cuál es la característica de los óxidos? Que existe la presencia de oxígeno. Entonces, ¿por qué se oxida un metal? Porque se une a un oxígeno. ¿Cuál es la característica de un ácido? ¿O por qué se llama ácido? Porque en su fórmula tiene la presencia de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos nosotros de los ácidos, que son las sustancias más peligrosas utilizadas en la industria, estamos hablando de un elemento que tiene hidrógeno en su estructura, ¿verdad? Cuando se junta con cloro, estamos hablando de ácido clorhídrico. Entonces, por ejemplo, si una pregunta con dos alternativas, ¿cómo puede identificar, no sé, el enunciado, qué característica identifica de este compuesto? Dice HCl, alternativa con dos correctas, te diría que es un ácido,
y su característica es que tiene hidrógeno. Selecciona ácido, presencia de hidrógeno. Esas son las dos características de este compuesto. En el caso de un óxido, pongamos uno por si acaso. Óxido de nitrógeno, característica, es un óxido y es un óxido porque tiene oxígeno. Son las dos características. O sea, lo que busca esas dos preguntas de nomenclatura es que usted identifique que la presencia de hidrógeno es porque es ácido, es un ácido, y que el hidrógeno hace que sea un ácido. Por eso su reactividad. Y en la pregunta de óxidos, que es un óxido porque tiene oxígeno. Y eso. ¿Ya? El resto, cuando usted quiera estudiar, bueno, ahí tiene todo eso para estudiar. Si quiere seguir estudiando, bueno, ahí tiene. Pero a mí lo que me compete es enseñar esas dos características para que usted se dé cuenta y procese en su mente que la presencia de hidrógeno es ácido, la presencia de oxígeno es óxido. Con esas dos luces que yo le entrego y que evalúo, lo que se busca es que usted en su mente pueda asociar la idea de la presencia de dos elementos diferentes, hacen que se nombren de diferentes maneras y que tengan características diferentes. Por ejemplo, si yo veo un metal oxidado, ¿qué me puede causar? Bueno, si me hago una herida, puede que se me infecte la herida si entro en contacto con el óxido, ¿ya? Al tocarlo. Pero si mi piel entra en contacto con un ácido, obviamente me voy a dañar mucho más rápido, ¿verdad? ¿Entienden, no es cierto? Sí. Y ese es el objetivo de estas dos preguntas, que usted identifique el riesgo del material cuando es un ácido a cuando es un óxido. Y dentro de esas, ¿cuáles son las dos características principales? Bueno, un ácido tiene un hidrógeno, que lo hace diferente a un oxígeno, a un óxido porque tiene un oxígeno. Y eso es. O sea, cuando el profe busca preguntar un poco de nomenclatura, no me estoy metiendo en química. Me estoy metiendo en que usted comprenda por qué una sustancia, un material, es peligroso de otro. Y después de eso, bueno, el ácido va a depender de su concentración, de su dilución en agua o no. Y eso es nomenclatura. Y ahí se acabó lo que está ahí. Ya, el resto de las preocupaciones. Y eso era, cuando decíamos nomenclatura, eso era lo de nomenclatura. Que usted identifique el riesgo, la diferencia entre un óxido y un ácido. Después, cuando entramos al tema de manejo de materiales, nosotros sabíamos que existe una definición de control. Nosotros vamos a controlar materiales. Y el controlar materiales, para nosotros el concepto de controlar un material es dominar, dirigir, regular, comandar, supervisar el material. Tengo que tener mis ojos en el material. ¿Cuánta cantidad de material va a manipular el operador? Tengo que controlar, dominar, dirigir, supervisar. Control. Control de las materias primas, control de las sustancias peligrosas. Después de eso, bueno, industria, ya todos sabemos lo que es una industria. De esa industria se procesan materiales, se genera un producto terminado, se fabrican departamentos, se construyen departamentos, si caigo en la minería estoy extrayendo un material, industria. Dentro de esos procesos industriales, el objetivo de un proceso industrial es generar recursos, maquinaria. Nadie tiene una empresa por beneficencia. Antiguamente los clubes se llamaban Club Social y Deportivo Colo-Colo, pero ahora ya no tiene nada de social y nada de deportivo, es una sociedad anónima, busca recursos. Entonces todas las empresas buscan un retorno económico. Nosotros vamos a llegar a la etapa de controlar materiales para la higiene y seguridad, para hacer gestión en torno a la prevención de riesgos, pero todo el resto del personal, independiente de usted, su foco es producir.
Y por eso es que nosotros debemos tener una cultura orientada al material, conociendo qué y cuál es el pensamiento de las otras personas. Porque si yo solamente mi visión es la seguridad, no voy a poder hacer una buena gestión porque tengo que relacionarme con otros países. Y ahí es cuando nosotros entramos un poco al tema de los procesos. Y en esos procesos industriales decíamos que hay tres cosas fundamentales. Dentro de eso, esto es como definición, pero no estaba mostrando el estudio de método. Pregunta de prueba con alternativa para que pueda responder. ¿Qué es el estudio de método? Es la herramienta que ayuda a ver y caracterizar cómo se realiza un proceso industrial. Ya dijimos, prendo la maquinaria, reviso las paradas de emergencia, le indico al operador qué debe hacer primero y qué debe hacer después. Esto es un estudio de método. El método para que la producción se obtenga de la mejor manera posible. Una vez que tengo el método, voy y hago el estudio de tiempos. ¿Cuánto se va a demorar esa persona en esa labor? ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque nosotros somos los prevencionistas que tenemos que saber cuál es el método de trabajo. Porque va a quedar escrito. Y si el operador se salta un paso del procedimiento, lo más probable es que se accidente. Entonces, si él se saltó ese procedimiento, nosotros podemos ejecutar un llamado de atención escrito contra ese operador por saltarse el procedimiento y generar un accidente o incidente. Porque está normado cómo tiene que hacerlo, y está normada la cantidad de material y los elementos que tiene que utilizar para una labor productiva. Y después de eso hay un tiempo, o sea, el operador no puede hacerlo ni más rápido ni más lento, sino en un rango de tiempo acotado. Si lo hace más rápido, va a ser porque quiere producir más, porque hay un incentivo. Entonces los incentivos a la producción van a perjudicar a los operadores para producir más, porque ganan bono por producción. Entonces ahí también tiene que estar mi foco en el manejo de material. Y esas son las tres herramientas de proceso que vimos. Y nuestro análisis fue desde el punto de vista general. ¿Ya? De esto hay ejercicios que se pueden hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso era lo que había que estudiar de acá. Ahí, bueno, después vimos los procesos de la producción. Compra de insumos, proceso de transformación, productos finales. Nosotros intervenimos en la compra de insumos, decíamos que van a querer comprar más barato porque para ahorrar recursos, ¿verdad? Pero ese material puede ser más contaminante o no, ¿ya? Pero esas son cosas lógicas. Después en el proceso de transformación, decíamos, mezclamos dos productos que eran inestables, pero al reaccionar se forman estables. ¿Por qué? Por el octeto de Lewis, alcanzan la estabilidad química. Después lo envaso, lo vendo y en todo eso voy supervisando. ¿Ya? Y ahí están mezclados los materiales. Después de eso decíamos que existe el concepto de productividad. Y productividad es cuánto hago con mis recursos, cuánto puedo producir por los recursos. Y ahí hablamos productividad de los materiales. Si una costurera tiene un metro cuadrado y saca 3 pantalones de él, porque tiene experiencia, y después viene una operadora que está recién empezando a trabajar y saca 2 prendas de la que otra operadora sacaba 3, disminuyó la productividad de esa materia prima. ¿Sí? Si con los mismos productos hago que la máquina fabrique más, estoy aumentando la productividad de la máquina. Si en un terreno yo siembro 3 semillas de papas, yo tengo papas, y después puedo sembrar 5 semillas, va a ser más productiva la tierra. Y esos eran los conceptos de estudio de método. ¿Ya? Después de eso, lo único que nos queda son el ejercicio que ya lo hicimos, que ustedes lo tienen como foto. Lo tienen como foto el que hicimos, ¿verdad?
El que no lo tenga, pídaselo a sus compañeros. Pero básicamente existe un proceso industrial, ¿verdad?, donde se toman dos mediciones. Esas dos mediciones, medición 1, en un tiempo con una concentración de un elemento. Medición 2, en otro tiempo, a las 4 horas. La primera medición es a las 2 horas de operación. Y la segunda medición es a las 4 horas de operación, y tengo una concentración de 64 partes por millón. ¿Vale? Entonces, eso lo tengo que identificar del enunciado, pero lo que yo saco del enunciado, el que vimos, que ustedes vio, si yo leo ese enunciado, lo que voy a sacar como resumen son dos mediciones con un par ordenado. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de la variable X, porque es la variable independiente, y la variable Y es la dependiente. Entonces, tengo en un eje cartesiano X e Y, ¿cierto? Y aquí tengo un punto que es la componente de X, Y. Este punto está ahí, que es una componente en X y en otra en Y, es un par ordenado. Y eso es lo que yo obtuve acá, el par 1 y el par 2. Entonces, tengo un fenómeno que trabajo con un elemento, con una materia prima que contiene amoníaco. Entonces, a las 2 horas de operación, voy al proceso industrial, mido como prevencionista a concentración de dióxido de carbono, o en este caso, concentración de amoníaco. Voy a los límites permisibles de la Asociación Chilena de Seguridad y dice, el límite permisible es tanto. Como la medición 48. Primera medición a las 2 horas de trabajo. Después voy a las 4 horas, segunda medición, 64 me da la concentración de amoníaco en partes por millón. Y ahí tengo dos puntos, dos pares ordenados que están en un eje cartesiano. Y a usted le dicen, exprese la ecuación que representa el fenómeno. Porque aquí yo tengo la foto del fenómeno solamente en dos puntos. Pero yo puedo, o los ingenieros pueden, representar una función que sea independiente de esos dos puntos, pero que esos dos puntos sean parte de la recta, y yo puedo identificar qué va a pasar por ese fenómeno en cualquier tiempo. Y como buenos ingenieros, nosotros sabemos que cuando tengo dos puntos y le dicen, fundamentan que este proceso sigue un comportamiento lineal, yo sé que tengo que identificar el punto 1, y para nosotros el punto 1 es la primera medición. Ya dijimos que la variable independiente es X. Punto 1, 2. La medición es la dependiente porque va a depender de cuántas horas yo trabajo. Y eso es 48. La segunda medición, decíamos que es el punto 2, 4 y 64. ¿Ya? Después de eso, fórmula, que es el ejercicio que ustedes tienen, que es Y, ¿verdad?, menos I1, el que tiene subíndice, el que se reemplaza. Después la pendiente es I sub 2 menos I sub 1 partido por X2 menos X sub 1 por X menos X sub 1. ¿Ya? Entonces acá punto 1 yo digo que esto es X sub 1 I sub 1, esto es X sub 2 y Y sub 2. Este que no tiene subíndice no se reemplaza. Menos, que es la fórmula menos. I sub 1, voy al punto 1 porque dice I sub 1. Punto 1, I sub 1 es 48. Igual, I sub 2, voy al punto 2, I sub 2 es 64. Menos I sub 1, menos 48. X2, voy al punto 2, X2 es 4, menos X1, 2. Por X, que no tiene subíndice, es el X. Menos X sub 1 es el X sub 2. Y cuando yo tengo esos dos puntos y los introduzco en la fórmula para determinar la ecuación de la recta, o la ecuación lineal, de las dos maneras, al resolverlo, yo obtengo la ecuación que representa el fenómeno. Entonces yo lo resuelvo. Es el planteamiento del reemplazo. Lo que hicimos es identificar los puntos, tomar la ecuación, reemplazar. Pero ahora hay que desarrollarlo.
Y esto es matemático. Y menos 48, 64 menos 48 nos da 16. Sí. 16 partido por 2. 8 menos 2, ¿sí? Sí. Y menos 48 es igual a 16 partido por 2 es 8. 8. X menos 2. Y menos 48 es igual a 8 por X. 8x. 8X. 8 por menos 2 menos 16. 16. ¿Sí? Este, el que estaba sumando pasó restando, ¿no es cierto? 8X menos 16 más 48. 48 menos 16, 32. Pero profe, una consulta. Y es igual, denme un segundo. Más 32. Esa es la ecuación que representa el fenómeno. ¿No era mejor pasar el 16 por el otro lado? Que esta es la... La I tiene que quedar despejada. La I tiene que quedar despejado por... Matemáticamente la incógnita siempre queda a este lado de ahí y para allá esa es la estructura. La ecuación es para saber qué es la ecuación. Esa es la ecuación del fenómeno que representa el fenómeno en cualquier tiempo. Yo con esa ecuación ahora puedo representar cualquier momento del proceso y puedo obtener cualquier punto. Pero esa sería entonces la ecuación de la... Esa es la ecuación del fenómeno. O la ecuación de la recta, pero en este caso representa este fenómeno, con estos dos puntos, porque utilicé esos dos puntos que pertenecen al fenómeno. Por ejemplo, si yo en esa ecuación ingreso el valor x2, me va a dar como resultado que y vale 48, allá. Si yo ingreso el valor x4, me va a dar que y es 64, porque estos dos puntos forman parte de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, después viene pregunta número 2. Cuando no hay producción, ¿sí? ¿Cuál es la concentración que hay en el ambiente? Entonces, cuando no hay producción, esta es la pregunta 2. Igual 0. Tiempo cero. No hay producción. Cuando no hay producción. Se reemplaza la hora por Correcto. La hora, si no hay producción, no se trabajó, por lo tanto, X es igual a 0. 0. Entonces reemplazo y digo que y es igual a 8 por 0 más 32. Entonces I es igual a 32, concentración de NH3 en partes por millón. Porque 8 multiplicado por 0. 8 multiplicado por 0 es 0. Ya. Entonces, cuando no hay producción, existe una concentración de amoníaco en partes por millón de 32. ¿Eso qué quiere decir? Que en el ambiente hay contaminación. O sea, yo detuve la producción, pero el turno anterior a lo mejor estaba trabajando. Cualquier explicación que diga que existía contaminación antes de empezar a trabajar. ¿Ya? Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cuántas horas son necesarias para ventilar y obtener una concentración del contaminante igual a 0? Estamos hablando de ventilación industrial, uno de los ramos que ustedes tenían pero que ya no los tienen. Yo lo tuve. Que, bueno, ahí con la Jimena lo hicimos. Entonces, debo ventilar. ¿Cómo hago? Activo el ventilador industrial con la faena parada o puede ser en producción, ahí hablamos de cosas no puede ser. ¿Ya? Pero básicamente, cuando no hay, si la concentración de NH3 en partes por millón es igual a 0, reemplazo eso en la ecuación. ¿Sí? Y la ecuación dice que I es igual a 8x más 32. Esto es concentración de NH3 en ppm. Reemplaza el 32. No. Decíamos que X es El tiempo. tiempo. Y es concentración. Por lo tanto, ¿dónde tengo que poner?
concentración igual a 0, Cero. Ah, de ahí. la Y. Y es igual a 0 es igual a 8x más 32. Que tiene que ser Ya. inversa. En este caso yo digo que 8 menos 8x es igual a más 32, pero es igual a x es 32 partido por 8. ¿Por qué menos 8x? Porque Porque estaba sumando, restando. estaba sumando para restar. Pero el que está. Se dio Cualquiera vuelta. de los No, dos, si eso lo entiendo. Ah, cualquiera de pero los puedo dos. pasar cualquiera de los dos pues ya. cualquiera de los dos va a quedar negativo, que usted elija. Ya. En este caso pasamos el 8. Ujú. Y el 8 como era negativo quedó ahí, pero el negativo se escribe en Ah, el ya, abajo. pero esa parte Sí, es la que no me ya. pasaba. 32 dividido de 8 son 4. 4. Menos 4. X es igual a menos 4 horas. Ya, pero eso es como despejar la X entonces. Sí. Pero en nuestra interpretación es que se necesitan menos 4 horas. O sea, en términos productivos, la faena va a estar detenida a 4 horas y tiene que funcionar la ventilación. Tiene que dar Sí. menos. Menos es que horas de producción. Tiene que detenerse la producción 4 horas y activarse la ventilación. ¿Por qué pasó dividiendo ahí el 32? Ahí me perdí, solo en esa parte. Ah, ese. El 8 pasó Porque dividiendo, está multiplicando a la X. Ah, ya. El 8 está multiplicando a la X y pasa, Pasa dividiendo. Ya. o con la operación inversa. ¿Por qué queda negativo? 4. Porque es positivo. Dale, dale, dale. La parte. 4. Ahora buscamos un punto intermedio. Cuando la concentración, Estaba en suma. Y al transformarse en la división, ¿cuál es la concentración de amoníaco a los 120 minutos? Concentración de NH3 cuando el tiempo es igual a 120 minutos. 120 minutos, pero yo vengo acá ¿Qué horas? y la expresión está en horas. 6, 12, 2 horas. Por lo tanto, eso es igual a 2 horas. 120 minutos son 2 horas. Entonces, Sí. en esta ecuación que yo obtuve, Sería 40. esta está en horas. ¿Sí? Por eso no puedo introducir minutos, tengo que introducir horas. Y ahí tomo la ecuación ahora y digo y es igual a 8 por 2 horas más 32. 8 por 2, 16 más 32. Y es igual a 48 ppm. A ver, pero, a ver. Es como identificar la 120 minutos, 2 horas. Sí. ¿Sí? Si introduzco eso me da 48 ppm. Y básicamente corresponde a uno de los puntos que utilizamos para calcular. Claro, serían dos resultados diferentes porque esto es Ah, pero yo le dije 48 antes, pues si lo había ocupado, pero sin hacerlo. Pues. Claro. Porque ya lo había hecho con. Pero ahí está para que vea que ese punto pertenece a la ecuación. Claro, pues dice como el desarrollo, que te entregó la respuesta y entregó la medida y hay que hacer el desarrollo. Ese es el primer Pero punto, nosotros falta el podemos segundo, el preguntar- 64. Para preguntar a la hora, a las 2 horas, a las 3, 4, 6, 8, 10, las horas que queramos, porque aquí ya tenemos la curva que representa el fenómeno en cualquier tiempo. Ese resultado es como la madre y todo. Sí, pues la ecuación es lo que representa el fenómeno. Pero esa ecuación En larga cualquier- O sea, ¿te sale mal esa web? Sí, sí, correcto. primero. El primer y quedaste. Correcto. Esa web. Bueno, y después la gráfica. Esa es la que vimos que Vamos a hacer la primera. Después hacer la otra. X, decíamos 0, 2, 4, menos 2, menos 4. Y ahí tiene que calcular. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Lo hizo así de 2, 4 por la hora. Por eso. porque ocupa más espacio en El de 2. el de línea. Aquí ahí está el X, el eje del X. Entonces yo estoy evaluando el punto central. Ya. De ahí evalúo 2 puntos hacia la derecha y veo qué pasa en los positivos. No, sí, eso lo entiendo, pero le dije ahí en el cuadrito cuando uno. Parece En ese una cuadrito, por eso es lo que estoy ¿Qué? viendo. Y ahora, Bueno, ¿por qué tomo menos 2 y menos 4? Porque estoy viendo qué pasa en los negativos. Ya. Entonces,
Esto que está acá es lo mismo, pero está ordenado. Eso es lo que voy. Mi pregunta no era esa. Mi pregunta era: ¿por qué 2 y 4? ¿Por qué no 1, 2, 3, 4? ¿Se puede Usted puede igual? usar Sí, Ah, Tú puedes ocupar los como- números sí, que yo- quieras. por 2 y 4 porque son números fáciles de manejar en el cálculo. Usted puede hacer 3 y 16, Ya, lo que yo 2 y quiero. 20, Es lo que decisión. usted quiera, es decisión suya. Pero son 2 puntos hacia la derecha y 2 puntos hacia la izquierda. Pero obviamente, si yo quiero facilidad de cálculo, voy a buscar 2 pares. 2 y 4, o 4 y 6, o 4 y 8, por facilidad de cálculo. ¿Sí? Pero siempre pensando en el centro, 2 puntos a la derecha y 2 a la izquierda. Y ahí introduzco, cuando x vale 0, vale, y vale, 32. cuando x vale 2, 48. 48. vale 48. Está calculado ahí. Sí, sí, no había cachado. El otro. Cuando x vale 4, 64. 64 más 32, No, 66, 96. ¿Cuánto? No, cuando X vale 4 es 64. 64. Ah, 64, ya. Sí, También lo hizo en el. Ah, también está, perfecto. Cuando x vale menos 2, 16. 16, No, sí, 16. ¿Por qué 16? ¿Por qué 16? menos 2. Menos 2 por 8, menos 16, más ¿Cómo? 32. ¿Pero por qué 16? Cuando x vale menos 2, Ya. 2 por menos 8. 2 por 8, Ah, ya, 2 por ya, 8, ya. 16, más por menos, Menos. menos 16 más 32, 16. Qué negativo. Menos 4 por 8, Ser hace 32 menos menos 32, Más 32. más 32, 0. No encontramos los dos. Ya caché y se me olvidó. Mete ese número ahí en la fórmula. Ya. Y aquí empiezo a ver el gráfico y veo que son números grandes, entonces tengo que en la I, De 16 en 16. no sé, pues 10 y 20, 10 y 20. Ya habíamos dicho en estadística que las distancias tienen que ser iguales. 10, 20, 30. 30, 40, Mucho. ¿bien? Y para acá, bueno, menos 10, No me Menos. acuerdo. ¿ya? Y después decíamos que cuando x vale 4, aquí está el 5, 4 es un poquito más allá, y vale 64. 64 positivo. Cuando x vale 2 y vale 48. Cuando x vale 0, 32, que es el intercepto, fíjese. Sí. Este es el intercepto por el eje de las y. ¿Sí? 32. Cuando x vale menos 2, este es 4, menos 2 es acá, vale 16. ¿Ya? Y cuando vale menos 4, Vale 0. vale 0. Y ahí se tira la línea. ¿Ya? Se tira el- Y ahí la línea se Y ese tira tiene el donde pasar con O el sea, punto, ¿cierto? Te pone una regla y Ya. eso. Nos vemos el sábado. Bueno. Pero eso es para arriba, ¿no, profe? Porque es un signo positivo. Sí, va a ser. Sí, pues No lo pendiente. la máquina. Ya. Jimena. Sí. Para todo